Bienvenidos a una nueva edición más de Market Data Review, el primero de este año 2024. Vamos a estar hablando sobre cómo se comportaron los diferentes sectores económicos, cómo estuvieron las exportaciones, importaciones, el mercado bursátil, entre otros. Y ya para eso le tenemos a Ivonne Aristizábal. Ivonne, muchas gracias por estar. Un gusto, Mari. Gracias, igualmente, Ivonne. Y ya empezamos a hablar de lo que son las exportaciones primeramente. Comentanos, según los diferentes informes, justamente el BID sacó recientemente un informe en donde destacaba los resultados de Paraguay en ese sentido. Y según el Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay fue el único país de Sudamérica que mejoró su desempeño exportador en 2023. Y esto se debe principalmente a las exportaciones de soja del país de Argentina, ¿es así? Asimismo, sí, recordemos que el complejo sojero movió bastante el año pasado y se estima también que este año va a tener el mismo movimiento. 10 millones de toneladas de producción tuvieron. ¿Y cuál fue el país en donde más se exportó según este informe? Donde más se exportó fue Argentina, ¿verdad? Que es el que explica la mayor parte de este gran volumen que tuvo Paraguay. Y siguiendo con esa misma noticia, también tenemos que las exportaciones del complejo sojero que mencionaste superan los 330 millones de dólares en enero. Esto es justamente ya agregando ya no solamente los granos de soja, sino también el aceite de soja que se envía también a los diferentes países. Y según este informe del BCP, hubo un aumento de 1900% en comparación al 2022. Claro, tengamos en cuenta que venimos del año antepasado justamente, que tuvimos una baja muy importante de la soja. El año pasado tuvimos una recuperación y es como que esto se está recuperando y por eso los datos estadísticos pueden llegar a salir más de 1000%, ¿verdad? Claro. Porque es una cuestión estadística, pero también nos muestra que está mejorando el sector, lo cual es beneficioso justamente para las estimaciones del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Esto va a beneficiar a la economía y en términos también de indicadores macroeconómicos. Claro, y de divisas también, me imagino. De divisas eso. también, la entrada de divisas importante que solemos tener en este primer trimestre del año. Y hablando de envíos, también mencionar lo del comercio exterior, que ya hay resultados a finales de enero de este año del 2024, y justamente se registraba un déficit en la balanza comercial, se tuvo un crecimiento en las exportaciones y también en las importaciones, pero las importaciones fueron mayores que las exportaciones, por eso ese déficit en la balanza comercial. Y justamente estamos hablando de buenas perspectivas que se está teniendo, varios economistas salieron a hablar de eso, buenas perspectivas para este año. Exportaciones de soja también que estamos teniendo, el buen rendimiento de la cosecha, otros sectores en los que se está trasladando este efecto positivo. El índice de confianza del consumidor también reflejó ese efecto positivo que estamos teniendo a comienzo del año. Exactamente, y justamente uno de los subíndices, que es el de la situación económica, se alcanza el nivel más elevado en 4 años y ya casi está cerca de la neutralidad según el último informe del BCP. Recordemos que es un índice de percepción, o sea, cómo perciben los agentes, y esto justamente viene en línea de lo que vos decías, porque, bueno, estamos teniendo una inflación que ya está bajando, tasa de política monetaria también que se está reduciendo cada vez más. Hay una perspectiva de crecimiento bastante importante para este año, entonces eso hace obviamente que el agente confíe mucho más y diga que cada vez su percepción sea mejor con respecto a la economía. Y recordemos que estos indicadores son súper importantes para la economía porque justamente la economía se mueve con base en expectativas, ¿verdad? Entonces, son indicadores súper importantes a la hora de tener en cuenta de cómo se va a mover la economía, porque si yo pienso que va a mejorar la economía, entonces mis decisiones a nivel financiero y económico se ven reflejados ese positivismo que tenemos. Entonces, es un indicador súper importante para ver también cómo se va a mover la economía en los próximos meses. Y eso también nos reflejó el IMAEP. Exactamente, que en estos días el BCP sacó al cierre del año 2024 y que registró justamente una variación del 4,4% y con eso acumuló en lo que sería el 2023 un crecimiento del 5%. Esto se ubicó por encima incluso de las expectativas del BCP, que era el 4,5%. Sí, sectores de servicios, manufactura, generación de energía eléctrica son los que contribuyeron positivamente a este resultado de este indicador de actividad económica, ¿verdad? ¿Y qué tenemos del mercado bursátil para esta edición? La calificadora Feller Reuter
sacó un informe en donde hablaba sobre los bonos corporativos, de cuáles fueron los sectores que más movieron, digamos que tuvieron mayor participación en la emisión de bonos corporativos, y decía que el sector de industria y alimento fue el sector que más movió en bonos corporativos. Obviamente también otros sectores tuvieron una participación, y la calificadora también dice que teniendo en cuenta ese resultado y la expectativa nuevamente de todo lo que tenga que ver con la economía, va a hacer que también los bonos corporativos sigan creciendo este año. Y recordemos que también la bolsa tiene una expectativa de seguir moviendo como lo hizo el año pasado, que logró un récord. Así mismo. Y también tenemos el volumen negociado de enero, alcanzó 437 millones de dólares, ¿verdad? Este es un informe que lanza la Bolsa de Valores de Asunción, y esto representó un aumento del 26,65% en comparación al mismo periodo del año pasado, o sea, a enero 2023. Es así. Así mismo, o sea, ya muestra que se registra también un crecimiento, y recordemos que también el Ministerio de Economía también ya anunció que va a seguir apostando por el mercado bursátil local, después de haber hecho hace poco también su emisión de bonos en guaraníes a nivel internacional y también en dólares, que registró un hito también en ese sentido, pero que la bolsa sigue gracias a eso, y ya lo ha anunciado, y más también lo que son el sector privado, este año estiman que van a llegar o superar incluso los volúmenes logrados el año pasado. Y ya que en esta edición hablamos tanto de expectativas, el dato de la semana es justamente la encuesta de expectativas de variables económicas EVE, donde destacamos que la inflación para el 2024 va a ser del 4% según los agentes. Recordemos que estas son encuestas que se realizan a agentes económicos. El Producto Interno Bruto 2024, los agentes estiman que va a crecer al 4%, un tipo de cambio al cierre del año de 7.435, y se estima que la tasa de política monetaria va a llegar a 5,25%. Esto quiere decir que el BCP va a seguir reduciendo, entonces, según la estimación de los agentes para lo que es la tasa de política monetaria, justamente en su última decisión correspondiente a febrero, ya bajó un 25 puntos básicos. Nuevamente recién publicaba el informe el Banco Central. Entonces los agentes económicos estiman que vamos a tener un Producto Interno Bruto con un crecimiento dentro del promedio, una tasa de inflación dentro del rango meta, y también un descenso hasta un punto de normalización de la tasa de política monetaria, y un tipo de cambio relativamente estable porque no supera la barrera de 7.500. Exactamente. Bueno, igual recordemos que si bien el crecimiento económico del PIB va a ser un poco menor, es como algo normal también, claro, igual seguiremos creciendo. Sí. Perfecto. Bueno, Ivonne, llegamos al final de esta edición, la primera del año. ¿Y algún comentario otro que quieras realizar? No, nada más cerrar con el tema de las expectativas, que justamente se está viendo un buen año. Desde Investor también estamos estimando un buen año para el 2024. Próximamente vamos a lanzar también nuestras estimaciones, y que realmente todo se está acomodando. Hay sectores que se están desempeñando de muy buena manera. Esta entrada de divisas del primer trimestre, entonces esperemos que todo continúe así, que todo permanezca constante para que tengamos un buen crecimiento para este año. Al menos los organismos oficiales y los agentes también esperan eso, por lo tanto es probable que ocurra. Así mismo. Bueno, nos encontramos nosotros en otra edición de Market Data Review. Muchas gracias. Gracias.